bienvenidos. Mi nombre es Alma Salina Jessica Jerez por acá, y esto es Las Déboras. estudia español. Y en esta, y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de una mujer que no es tan conocida, pero tuvo una historia muy rara, muy complicada. Mm. Este, pero pero tuvo una recompensa muy bonita, muy grande. Hoy les vamos a hablar de Tamar, la nuera de Judá. Judá, o sea, Tamar es una de las historias que encontramos en Génesis que a veces pasa desapercibida, pero que además tiene un detalle interesante, que es un poco compleja la historia por cosas de la época y, como decíamos ayer en clase de interpretación bíblica, cuando vamos conociendo un poquito más el contexto en el que se da esta historia, tiene mucho más sentido la historia en sí, lo que podemos rescatar de ella. Así que primero vamos a partir comentando la historia y Alma nos va a contar la historia por si es que usted no está viendo y tal vez nunca la ha escuchado, porque como dije, a veces pasa ¡pum! Desapercibida en nuestras lecturas. Así es. Y bueno, la historia de Tamar y Judá, así la vamos a encontrar en los subtítulos que se ponen en la Biblia, la vamos a encontrar en el capítulo 38 de Génesis. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Aquí se nos narra, recordemos que Judá es uno de los 12 hijos de Jacob, de los que salieron las 12 tribus de Israel. Entonces aquí se nos dice que Judá ya se separa de sus hermanos, él se va a hacer su vida aparte. Se casa, tiene tres hijos, ¿sí? Sus hijos se llamaban Onán y Sela. Entonces, ya cuando sus hijos crecen, cuando crece el mayor, que es el primogénito, pues él le consigue esposa y lo casa con esta chica llamada Tamar, que es una muchacha que obviamente no pertenece a la familia, o sea, no pertenece a las tribus. Esta muchacha es cananea. Entonces, pues se casan. La Biblia nos dice que él era malo a los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? No sabemos, pero dice que era malo, así es que era tan malo que Dios lo mató. Entonces, la costumbre de la época decía que si un hijo moría sin descendencia, entonces la esposa tenía que casarse con el hijo el hijo varón siguiente, y el primer hijo que tuvieran le iba a contar al que se murió, no al que era el papá biológico. Entonces, pues siguiendo la costumbre, Tamar se casa ahora con Onán, que es el segundo hijo. Pero él, conociendo la costumbre, no quiere que Tamar se embarace porque no quiere que el hijo que nazca, el primogénito, sea de su hermano muerto. Así es que cada vez que tenían relaciones, pues él nos decía que en tierra, ¿sí? O sea, él para que ella no se embarazara. A Dios esto no le gusta, no le parece y también mata a Onán. Entonces ya solo nos queda el más chico que se llama Sel. Entonces Judá le dice a Tamar que pues ok, que siguiendo la costumbre se va a casar con él, pero él era más chico, él era más chico que sus hermanos, todavía no tenía edad como para casarse. Entonces él le dice que se vaya con su papá, que se vaya a la casa de su papá y que cuando su hijo ya tenga edad de que se pueda casar, él la manda a llamar. Perfecto. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el muchacho crece, pero nunca mandan llamar a Tamar. En ese lapso muere la esposa de Judá, se queda viudo, entonces pues ya se queda solo, ¿no? Y entonces un día va a la esquila, que era cuando le quitan la lana a las ovejas, se hace como una especie de fiesta, ¿no? Alrededor de ese evento, y alguien le avisa a Tamar, oye, va a venir tu suegro. Y entonces Tamar decide tomar cartas en el asunto y decide, pues actuar. Y entonces ella se viste de manera que parezca que es una prostituta y se acerca a Judá, perdón. Obviamente tienen relaciones y entonces él no trae dinero para pagarle y ella le dice que no hay problema, que le deje su bastón y le deje su sello. Y él se lo dice que se los deja y que emprenda en lo que le paga. Ah, bien, no hay problema. Se despiden, cada quien se va por su lado. Y de ese encuentro, Tamar se embaraza.
Entonces pasan los meses y cuando ya se le nota, van y le dicen a Judá, oye, tu nuera está embarazada, ya está muy embarazada. Y entonces Judá se indigna profundamente por las malas acciones de su nuera y entonces va y dice que la maten, por lo que hizo. Y entonces ahí va toda la gente, ¿no? A querer matar a Tamar. Y entonces ella dice, a ver, momentito, nada más que antes de que me maten, yo nada más voy a decir una cosa. El dueño de este bastón y de este sello es el papá de mi hijo. Y ¡oh, sorpresa! Que Judá se da cuenta que son sus cosas. Por lo tanto, ese bebé es suyo. Entonces Judá, obviamente, ya no sigue adelante con el plan. Reconoce y lo dice, reconoce que Tamar fue más justa que él. Dice que se la lleva a su casa, ella no se casa con el último hijo, con Selah, pero se queda viviendo en casa de Judá. Judá no vuelve a tocarla jamás. Y de ahí y de ella nacen gemelos. Tiene un par de gemelos, son de los poquitos gemelos que se mencionan en la Biblia. Nacen gemelos. Más adelante, la siguiente vez que nosotros volvemos a escuchar el nombre de Tamar es en la genealogía que está en Mateo capítulo 1, porque ahí se nos dice que Tamar es una de las abuelas de nuestro Señor Jesús. Es una de las 4 mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús. Entonces, Mm. ¿cómo ven? Es una historia rara para nosotros occidentales, es una historia muy rara. Que está como enredada, parece telenovela. Sí, Y está complicada, está complejo el asunto. sí, esta es una de las historias que no me gusta, no me gusta, pero me gusta. No me gusta porque evidentemente uno ve muchas cosas que nos gustarían que fueran distintas para las mujeres a lo largo de la historia, pero no es así. Nos muestra la indefensión que ha existido durante siglos en diferentes culturas hacia las mujeres. Pero a su vez, acá pasa algo muy curioso, porque vemos que se dice que Dios interviene, pero no se escucha a Dios. Y después vemos a Dios accionar. Es muy curioso. Bien, vamos comentando algunas cositas como para entender esta historia un tanto extraña, y que tienen que ver con las tradiciones y las costumbres. Y eso también es para comprender, como decíamos recién, lo complejo que es ser mujer en el contexto del Antiguo y bueno, y también el Nuevo Testamento. Lo primero que tú mencionabas era que ella se casa con un hombre, este hombre muere y después ella se casa le dan el matrimonio con el hermano y se espera que se case con el siguiente hermano, pero todavía es pequeño. Esta tradición tiene que ver con la ley del levirato. La ley del levirato, tal vez la han escuchado por ahí, y el objetivo de esta ley es preservar el nombre y la descendencia familiar. ¿De quién? Del esposo. Oh, Del esposo. Porque, de hecho, por eso Onan no quiere, mantiene relaciones sexuales con ella, pero no quiere, decía el texto, dice un eufemismo, pero al final la palabra es esa, que es eyacular afuera, para que ella no se embarace y no dar descendencia, porque esa descendencia en estricto rigor no sería de Onán, sino sería de Er, que es el hermano mayor. pues, Entonces, el matrimonio consiste principalmente en dos tareas, y tampoco hay que ser tan malo. La otra labor de casarse con la esposa es para no dejarla en la indefensión, no dejarla sola, porque la vida de una viuda es muy compleja en este tiempo. Entonces, para que esta mujer no quede sola, porque es poco probable que vuelva a casarse, dado que una de las cosas que más se valoran en este tiempo es la virginidad. claro. Por lo tanto, como ya no es virgen, ya estuvo casada con otro hombre, es poco probable que pueda volver a casarse. Por eso que muchas veces las mujeres solas terminaban en efecto en la prostitución, Mm, porque tenían que sobrevivir de alguna forma. Pues, ¿cómo? Volver a la casa ya muchas veces no existía tanto esa posibilidad. Aquí él le dice, vuelve a tu casa familiar, pero no siempre la casa familiar eran acogidas o eran acogidas.
Muchas de ellas terminaban en la prostitución, que era como lo que tenían disponible para sobrevivir. Entonces vemos que se produce esta tradición, que es la ley del levirato, que tiene por objetivo, en una sociedad patriarcal, reiteramos, el que este hijo, este esposo, primer esposo, aún muerto, pero logre generar descendencia a través de sus hermanos. Y como decíamos, por extensión, de que esta viuda no quede sola, sino que pueda volver a encontrar una familia con la cual sea cuidada, ¿no es cierto? Hasta sus últimos días, es lo ideal de este núcleo familiar. Por lo tanto, vemos que se casa primero con él, y acá hay una nota muy curiosa, no sé si usted cuando leyó la historia le llamó la atención, porque como decía Alma, el relato nos dice que él era un hombre malo y que Dios le quita la vida, Yahvé le quita la vida. No dice cómo, solamente dice que la causa de esa muerte es que Yahvé le quita la vida. Después Onán, el narrador bíblico, nos dice, no repite lo mismo que él era malo, sino que lo que está castigando es que Onán no cumpliese con el pacto, es decir, que estuviera con esta mujer, pero que no quisiera embarazarla y por lo tanto rompiera este pacto, y a causa de eso Dios lo castiga y también le quita la vida. Entonces, si ustedes se fijan, y ese es un detalle importante, que el relato nos dice que el que es el primer esposo, Dios le quita la vida porque era malo. Onán, el segundo esposo, Dios también le quita la vida porque no cumple este acuerdo, este pacto, que es generarle descendencia a su hermano. Pero ¿qué es lo curioso que encontramos en el relato? Que para el tercer hijo, ya cuando pasan los años y crece, el papá Judá no lo quiere dar en matrimonio. Pero ¿por qué no lo quiere dar? Y ahí está mi dato curioso. Porque el relato nos dice que él tiene miedo de que al darlo en matrimonio con Tamar, Se le muera se también. le muera. Entonces, lo curioso es que Judá cree de que poco menos Tamar es la de la mala suerte, porque no le quiere dar el matrimonio a ella, porque si se la da en matrimonio, según él, su razonamiento, sus hijos van a morir. Pero no, el relato no nos dice esto mismo que nos dice el narrador, que Dios Claro, fue quien le quitó la vida, sino que él atribuye que si se la doy en matrimonio a ella, también se este me va a tercer hijo morir. también se va a morir. Por lo Sí, tanto, deduciendo, él piensa que la razón de la muerte de sus hijos es ella, y no la razón está en sus propios hijos, que el primero era malo, o sea, no logra llegar a ese pensamiento de que en realidad Yahvé lo mató porque, o le quitó la vida porque era malo, ni el segundo porque no estaba cumpliendo con lo que la ley consideraba, que es lo que el narrador bíblico nos dice. Entonces aquí ya Judá le echa la culpa a la mujer, así como no, si lo caso con ella, también se va a morir. Cosa que el texto nos dice claramente no era que no así. fue así. Y es No, interesante porque el narrador nos cuenta, y ese es el detalle, nos cuenta por qué murieron ambos dos y que fue Yahvé. Y eso no suele ser frecuente en las narraciones bíblicas. No sé si tú no, recuerdas alguna en que se dice, no, es que Yahvé le quitó la vida o Dios le quitó la vida. Yo no no recuerdo. son, Nos dicen abajo si híjole, alguien recuerda. No se me viene ninguno a la mente hoy día. Bueno, se me viene uno, pero no es directamente a causa del pecado, que es a causa del pecado de David. El relato nos dice que Dios le quitó la vida a su hijo. al niño que tuvo con Sí. Y Betsabé. eso, bueno, Ujú. también entramos a otro tema más cuestionable, cuestionable. Eso queda para otra sesión. Pero Eso será aquí, otro video. ese es otro video, pero aquí esto nos dice que a causa de su mala actitud, ya ves quién le quita la vida. Curioso del relato. Bien, entonces vemos que ella estaba casada, que está esto de la ley del levirato a la cual ella echa mano. Y detalle, porque cuando Judá le pide a ella que se devuelva a la casa de sus padres, así como no, vuélvete a la casa y después yo te llamo, yo te Yo te llamo, mando a hablar. claro, para que te vuelvas y te cases. eh, en cierta forma sabemos que lo que estaba tratando de hacer, porque también lo dice el relato, era evitar dar este tercer hijo. ¿Qué significaba eso para ella? Pues quedarse en el limbo, porque Cuando tenía mueran una sus padres, promesa de matrimonio, entre comillas, entonces no puede buscar que alguien más se case con ella porque se supone que está esperando al marido,
Y mientras, y cuando se mueren sus papás, ¿qué pasa? Porque pues el suegro no la quiere La mantener, porque esperanza de todavía no está vida. casada. Y porque Está muy además la esperanza de complicado. vida en los tiempos bíblicos es muy corta, es muy pequeña. De repente los relatos nos dicen de que vivieron más de 100 años. No sé, las ciencias bíblicas no han llegado a esa conclusión. En realidad, la mayoría estudiando historia universal nos vamos a dar cuenta que los pronósticos de vida no eran tan largos en los tiempos antiguos. Por las diferentes enfermedades, condiciones de vida, no es que llegaran a vivir tantos años tampoco. Por lo tanto, es bastante probable que bien pronto ella quedara sola. Y mujer sola, sin un padre, sin un esposo y sin un hijo, queda en la completa indefensión. Y ese igual es un escenario muy complejo que vemos en los tiempos bíblicos, y por eso mismo la ley le obliga al pueblo a poder responder sobre la viuda y el huérfano, porque Mm, quedaban en la indefensión. Por eso que las leyes estaban hechas, si nos acordamos de Ruth, por ejemplo, que está como basada un poco en este periodo, en que los campos, las ciegas, debían dejar una parte para las personas necesitadas. ¿Quiénes eran las personas necesitadas? Las viudas, los huérfanos y los forasteros. ujú. Entonces podían ir recogiendo, como lo vemos en la historia de Ruth, podían ir Lo que recogiendo quedaba. lo que iba Ujú, quedando, que era una forma de sobrevivir. claro. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que en realidad la viudez y viudez con hijos, porque si tenías hijo varón, podías Pues, reclamar los bienes de tu esposo, pero ¿y si no? si tenías solo hijas, pues te Quedaban en quedabas la con tus indefensión. niñas. Sí. Y eso lo vemos, por ejemplo, también reflejado en la historia del juez injusto en el Nuevo Testamento, cuando dice que ella andaba detrás de él y le decía, hazme justicia, porque era el escenario también que se veía, pero eso también lo veíamos en los tiempos de Jesús, como habían estos grupos que comenzaron a atender las viudas, porque era necesario, era un deber que la ley les imponía, de que debían velar por la necesidad de estas personas, porque quedaban en la indefensión. Bien, entonces vemos también eso, que da Judá entonces al devolverla a su casa, al decirle, no, vuelve con tu familia, así como, y después yo te hablo, vemos que la está en cierta forma condenando a la marginación social y a un estilo de vida que es muy duro, cuando era su responsabilidad, porque al haberse casado con su hijo, esa mujer es responsabilidad de Judá, Ya es no parte de de su su familia, familia. es parte de su familia. Ujú, Se traslada de su propia familia, de su padre, al contraer matrimonio, se traslada de la familia de su padre a la familia de su esposo. Por lo tanto, en teoría, y por eso que la van casando con los hijos, en teoría es responsabilidad de esa familia, esa mujer. sí. Pero es el hecho, no sé si, qué es lo que tal vez nos impacta hoy día, 2025, mirando para atrás, que es como estás como, y perdón que lo diga así, pero es como una cosa que pasas de un Sí, dueño a otro dueño y sí. esperando que ellos puedan velar por ti, porque es complejo hacerlo tú misma, no están las herramientas en este tiempo. Pero, si bien no están las herramientas, Tamar nos muestra algo muy clave en esta historia y que nos dice mucho de ella. Entonces, vamos viendo como punto principal en la historia de Tamar lo que tiene que ver o lo que nos va mostrando de la época es este patriarcado funciona. La sociedad en torno a la figura del patriarca, del padre de familia, que lo vemos en todos los relatos bíblicos, este rol del padre de familia, quien va acomodando, buscando esposas para sus hijos y siendo el jefe de la familia. Y eso es clave en esta historia, porque Judá es el que es responsable, como decíamos, de esta mujer. Es responsable de su cuidado. Por lo tanto, cuando él le dice, vuelve a tu casa, trata de desligarse de esta responsabilidad. Y Sí. vemos cómo la mujer pasa de ser propiedad del padre a ser propiedad ahora del esposo, un esposo que muere, bueno, del núcleo familiar, del que sigue y del que sigue, y así sucesivamente. Uf, Entonces, eso bueno, si hablamos de sí, dignidad, era bien poco digno, pero por último, ayudaba a subsanar lo que decíamos de esta vulnerabilidad de las mujeres que iban sí. quedando solas, que iban So, quedando viudas. Entonces vemos este control de la mujer,
Lo segundo, vemos la vulnerabilidad de las viudas porque lo que decíamos recién, en la sociedad del antiguo Israel, la viuda quedaba expuesta al abandono, a la pobreza y de ahí las leyes que comentaba. Y lo tercero, vemos aquí la agencia femenina. Porque nuestra protagonista, ella sabía, obviamente, conocía las leyes muy bien. Y lo que hace es que ante la situación, evidentemente se dio cuenta que Judá no le quería dar en esposo a su hijo, algo tengo que hacer. O sea, lo más probable, como decíamos recién, es que sus padres no iban a vivir toda la vida. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer ella? Entonces ella echa mano a lo que la ley le dice. Y dice, ya que él no responde, yo algo tengo que hacer, pero así de brazos cruzados no me quedo. Y Así ella es. utilizó un recurso, un muy buen recurso, que es lo que tenía disponible, su propio cuerpo. Pues sí. Y eso de repente uno, bueno, saben que uno leyendo tanta cosa, tanto comentario, de repente uno puede decir, podemos juzgar. Bueno, aquí no juzgamos a nadie. No, Aquí no. escuchamos, pero no juzgamos. Claro, uno puede decir, oye, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Caracterizarse de prostituta y salir al camino. Vamos a ver de ahí. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en paz, le voy a dejar ahí una pausa. Solamente vamos a decir que fue una idea estratégica. Ella estuvo atenta a los tiempos. Ella sabía que Judá había enviudado y por lo tanto iba a venir en esa fecha del año a hacer este proceso de esquilamiento, que igual era como algo bien conocido en la época, era un tiempo también de fiestas, celebraciones. Ujú. Y dice que se coloca a la orilla del camino. Porque ¿quiénes se colocaban a la orilla del camino? Son Eran las las... chicas de la noche. Así es. Y bueno, obviamente hombre solo, a la orilla del camino, Dijo, y ay, cae. pues ya que andamos por aquí, pues bueno. Y ella usa ese recurso entonces, recurso que tiene cada mujer disponible, y como decíamos, no se resigna a la injusticia porque, ojo, la ley estaba de su parte. Dice, este hombre no me va a cumplir, plan B. Lo espero, me caracterizo, lo atraigo, acto, y luego es bastante probable, ¿no es cierto?, que se embarazara. Ahora, como decíamos recién, interesante, podríamos cuestionar o no su acción, pero lo hace, lo consigue. En este acto vemos que Judá identifica que ella es prostituta porque dice que le va a pagar con, en ese momento no tiene nada, pero que le va a mandar a un criado con un cabrito, no me acuerdo qué más era. Y le dice que, bueno, le deje algo en prenda. Prenda, claro. Claro, y les deja estas cosas que son súper significativos para ella, porque es como tal vez decirle el carnet de identidad, que lo Sí, sí. reconocía, era inequívoco, o sea, esas prendas eran únicas de los jefes de familia, entonces por lo tanto no había margen de error ahí, eso es único de él. Y después vemos, avanza la historia, ¿no es cierto? Y vemos que como en todo lugar las copuchas vuelan, se embarazó y se comienza a notar ese embarazo. Y dicen, no, pero ¿cómo se va a embarazar Tamar si es viuda? Si es viuda y No, está sola, está en ¿no? O pecado. sea, Y ahí claro. donde uno ve los copuchentos, no sé cómo se dice en México, pero en Chile los copuchentos le van a contar a Judá y le dicen, mira Judá, tu nuera está embarazada. ¿Y por qué esta figura? Porque recuerden que esta mujer es de esta familia. Por lo tanto, que quedara embarazada sin estar casada es una deshonra para esta familia, Para la de esa familia, Judá. claro. Por eso De que él no acuerdo. lo duda y dice, no, entonces hay que sacarla y hay que hacer lo que la ley dicta. ¿Y qué dictaba la ley? Que en esos casos la muerte era por lapidación. Las mujeres que, porque recordamos algo que hemos dicho anteriormente, y es que hay principios que rigen el tiempo, y uno de ellos tiene que ver con esto de la honra y la deshonra, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, el que una mujer que es parte de su familia esté embarazada sin tener un esposo, evidentemente es porque tuvo un acto ahí de intimidad con alguien y se embarazó y es parte de esta familia, no debería estar embarazada de nadie.
claro, Y es por eso que corren presurosos y le dicen, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que sacarla y apedrearla, porque es la muerte apedrearlas, por claro, lapidación. Entre paréntesis, es una de las muertes más horrendas, qué porque horror, sí. apedreaban a las mujeres hasta la muerte. Y entre paréntesis, la deshonra por lo general, ¿para quién está hecha? Para el varón. ¿Cuándo va a haber un varón apedreado deshonrando una familia? Bueno, sí, lo podrían deshonrar, pero cuando hablamos de este tipo de deshonra, por lo general tiene que ver Es con la mujer. esto, tiene que ver Ujú. con las mujeres. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos un caso que la Biblia dice Jesús y la mujer pecadora, pero dice porque lo pillamos en el acto mismo del adulterio, pero en el relato vemos a una sola. ¿Y el otro dónde estaba? ¿Por qué no lo llevaban también de los pelos como a ella? Entonces, Sí, si bien, entre comillas, la ley decía que a ambos que estaban en el acto de adulterio había que matarlos, pero fíjense en el relato, solo se fueron contra ella. nadie pregunta dónde está el varón, Sí. sino que dice, no, sáquenla, apedréenla y listo. Pero nadie pregunta quién es el varón, ¿Quién es el sino que papá? es ella la que cuando la van a buscar dice, Oh, calma, Betito. calma, porque el padre de este bebé, o sea, tiene un padre en efecto, y es tal persona. Pero no le preguntaron nada, simplemente la fueron a buscar para sacarla de las mechas y apedrearla. Sí. Y ahí en eso, en su defensa, ella dice, calma, ¿por qué aquí? Y entre paréntesis, ¿por qué no la podían apedrear? Porque ¿quién era el padre del hijo? Alguien de la misma familia. Alguien de la familia, claro. Entonces ahí donde nosotros vemos que esto de la honra, deshonra, que son estos principios rectores que tienen que ver con la fama, por decir así, de las personas, no está puesta mucho sobre los hombres, sino que está asociada a la castidad de las mujeres. Sí. Y ellas son las que son expuestas, ellas son las que son lapidadas, y lo vemos aquí específicamente en este relato, en ningún momento se pregunta ahí en el relato quién es ¿Quién el fue el que padre. te hizo esto como para también ir a apedrearlo? No, Claro, nadie y por pregunta. último, por ejemplo, el relato nos dice ni si ni siquiera le preguntaron, oye, ¿y si alguien abusó de ti? Que podría haber sido también, Claro, ¿no? claro. No, Y y es hay como y no, hay, y hay un castigo para sí. para la violación en la ley, pero pues sí, nadie preguntó. El narrador, bueno, el narrador es bien clave en el relato, porque dice, hay algo que va respondiendo a la pregunta que dejamos delante, en el juzgar, porque vemos que cuando la van a buscar, el relato y en Génesis 38, dice en el 25, voy a leer un poco el 24. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Jehová dijo, sacadla, y, perdón, acá en este relato dice, y que sea quemada. La lapidación, creo que es más adelante, porque acá en este contexto, estamos hablando igual varios siglos atrás, en la muerte, esto es Génesis 38, porque varios siglos atrás, la muerte era ser Qué quemada. mal. Ya después evoluciona lo que vemos en el relato de Jesús a la lapidación, a la muerte por pedradas. Pero aquí es más cruel todavía porque es una muerte quemada. O sea, no es que te matamos primero, y mira lo crudo, no es que te matamos primero, pues te quemamos. No, te queman viva. Ay, ¿Te qué das cuenta que terrible. nosotros pasamos así los relatos como Sí, leemos? Y muchas veces, como escribí el otro día en un foro, romantizamos mucho la historia. sí, Y dice 25, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro. ¿Por qué a su suegro? Porque su suegro es el jefe de la familia. ujú. Se supone que esta afrenta que ella hizo, es sobre la honra Es de para él, Judá. ¿no? La honra es la que honra que se intenta recuperar al acabar de esta forma tan cruel y inhumana. Es
¿no es cierto? Es una honra hacia él. Y dice, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, si esto nota del narrador bíblico, me encanta esta parte, es mi favorita, toda la historia, porque dice, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. Conoció es Ujú. un eufemismo, eufemismo es una palabra que se utiliza, es una palabra decorosa, es una palabra más bonita, por decirlo así, para decir otra o en lugar de otra que tal vez nos incomoda un poco. Entonces aquí lo que el narrador dice, y no la conoció jamás, no es que no la volvió a ver ni entabló diálogo Nunca con le ella, volvió a hablar. claro, sino que el concepto en la Biblia, cada vez que se menciona la palabra conocer, tiene que ver con este acto sexual. Es decir, Ujú, nunca más tuvo relaciones sexuales con ella. No lo ujú. dice así de explícito. Bueno, las versiones modernas sí, las versiones en una Mm, traducción en lenguaje actual lo mencionan así. ya lo Pero mencionan así. estas versiones ocupan esta figura del eufemismo, que es decir una palabra por otra, una palabra más decorosa. Pero para decir que después de esto, él nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ella. Pero me devuelvo a esta frase, porque recuerden la Ujú. escena, la están sacando casi de las mechas para exponerla públicamente en todo ahí el barrio, como podríamos decir, en todo el Sí, barrio, para quemarla quemarla viva. viva. O Ah, sea, y ella entre eso dice, ah, un momento, aquí están, este es el padre, estas son las cosas del padre de este hijo. Y ahí es donde Judá, imagino que así de públicamente también, dice, no, es que aquí más justa es ella. ¿Por qué? Porque estaban a punto de acusarla de uno de los actos, como decíamos, más cuestionados, que esto de la sí. fornicación o del adulterio. Por lo tanto, esa frase es clave, porque él estaba obligado a cumplir con la ley. Y aquí el narrador nos dice muy claramente el peso que tiene la ley, no solo para ellos, sino el peso que tiene la ley para Dios. Ujú. Porque supone que Onán, por no cumplir la ley, Dios le quita la vida. Por eso, sí. Entonces, este acto que uno podría decir, el acto de ella de disfrazarse, de acostarse con este hombre y de embarazarse, lo que está haciendo primero en la boca de Judá, que sería el afectado por la deshonra o la pérdida de la honra, es el que está diciendo públicamente, no, en realidad el que falló fui yo, ella es más justa que yo. O sea, la estamos a punto de acusar de un acto de inmoralidad, pero en realidad ella es más justa que yo porque yo debía haber cumplido con lo que la ley y Dios me ordenaba. Ujú. Y es haberle dado, ¿no es cierto?, a este tercer hijo a ella. Por lo tanto, un acto que puede ser cuestionable porque uno dice, oye, pero El medio método estuvo como reprochable, ¿no? medio. Claro. Eh, Vemos en boca de él esta justificación. Es como, no, no, calma, ya. sí. Y esa es una. Y lo segundo es que, porque yo igual he leído comentarios, insisto, de mujeres de la Biblia, así como, sí, bastante reprochable, inmoral el acto, acostarse. Sí, pero en la época, y es por eso que es importante, lo decíamos ayer en clase, es tan importante ver el contexto de la historia, porque nosotros miramos desde hoy para atrás y hoy uno puede decir, pero ¿cómo a alguien se le ocurre ir a acostarse con el suegro para embarazarse? Ya, pero es que en ese tiempo era la forma de sobrevivir. Tener Sí, hijos era la forma de sobrevivir para las mujeres. Y ojalá hijos y hijos varones, sí, sobre para todo. que puedan asegurar la descendencia y por lo tanto también los bienes y la sobrevivencia. Y vemos que, y se aconteció el 27 al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos. Y bueno, ahí se da la descripción de los gemelos. Pero y aquí el cierre de nuestra historia, porque uno podría decir qué cuestionable es, qué acto más inmoral. Bueno, para la época no lo era tanto. Más Mm, inmoral era dejar a las mujeres sobreviviendo
y de hecho, eso sí, lo aclaro bastante, para mí más inmoral es dejar a las mujeres tratando de sobrevivir por su propia cuenta en una sociedad que es tremendamente machista. Sí, claro. Y donde vemos a Yahvé o a Dios hablando, amo esa parte. Porque Sí, Nos vamos a Mateo, porque Dios no habla verbalmente, pero habla con sus pero actos. Porque decíamos recién que en este caso Judá fue a buscar esposa a tierra de Canaán, se casó con una cananea, por extensión estaba viviendo en tierra cananea, lo más probable es que esta mujer haya sido también cananea. también. Y vemos que en la historia del pueblo, una de las cosas que se cuestiona más es esta interacción con las mujeres extranjeras. Y uno puede decir, sí, es que Dios dijo que no había que casarse con las mujeres extranjeras. Sí, pero en los actos pasa algo bastante curioso, porque Ruth también era extranjera y es una de las abuelitas de Jesús. Tamar también es extranjera y es una de las abuelitas de Jesús. Entonces, si ustedes se fijan, vemos en la historia de Tamar, esta Tamar, hay otra más que es la hija de David, pero en este caso esta Tamar, vemos una tremenda historia de reivindicación gracias a la astucia, a la capacidad de sobrevivencia en realidad de esta Sí, mujer, de decir, no, es que yo de alguna forma tengo que hacer, poder sobrevivir en esto, de esta forma. Y ahí es donde uno ve la respuesta de Dios, porque uno ve que no hay diálogo aquí, Dios no habla, no nos dice nada. sí, no hay así un Claro. acto divino, una declaración de Dios, ¿no? ¿No? ¿Dónde lo Aparentemente vemos? pasa la historia y ya. Lo vemos en Mateo 1, donde comienza la genealogía de Jesús. Y uno, bueno, no sé, ya, no creo que no lo hemos conversado. Bueno, vamos a hablar más adelante de la genealogía. Las mujeres no suelen aparecer, evidentemente, en una sociedad patriarcal, no suelen No, aparecer en las genealogías, no suelen. Los que son, no, y ni siquiera es toda la genealogía, estos son extractos de lo que es una genealogía, que son como los personajes más importantes. Pero en la de Jesús, que aparece en Mateo, nosotros vemos que aparecen cuatro mujeres clave. Y lo paradójico es que son las cuatro mujeres de repente que uno puede decir tal vez menos aptas para sí, sí. aparecer Para en la genealogía aparecer, del Mesías, de Jesús, sí. del Hijo de Dios. Y aparece, ¿no es cierto? Una de ellas, como decíamos, es esta Mara, es nuestra protagonista. Mm, También aparece Ra, Raab, otra extranjera. otra extranjera, Y también, al parecer, lo que nos dice la historia, una mujer de dudoso testimonio y procedencia. también. Y Usa, también aparece la esposa de David, con un usa, testimonio también fuerte. Ujú. en primera instancia. Eh, Ya conocen, ¿no hemos grabado ese video? No, no lo No, hemos grabado. Ah, ya, entonces no puedo tenemos que decir, ustedes hablar. conocen nuestra Todavía historia. no, No, todavía todavía no. no. Luego llegaremos a las Vamos a mujeres llegar de ahí. David. Pero ahí es donde nosotros vemos que Dios habla y habla fuerte. Es Sí. que habla fuertísimo. De todas estas mujeres de la Biblia, él selecciona cuatro y como decíamos, de historias medias complejas y las coloca aquí. Y ahí uno puede decir así como, firmado, Dios habló. Y podemos Así. cuestionar desde nuestra comodidad del siglo XXI a esta mujer hacia atrás, pero Dios no la juzga. Y no la No, juzga porque al contrario la coloca en un lugar preferencial de la historia, como sí. una, como una de las abuelitas de Jesús, como dice la profesora Carolina Artana, como una abuelita de Jesús. Así que Sí, sí, sí. ese sello es maravilloso de parte de Dios y ahí podemos seguir repitiendo una y otra vez. Dios está del parte, más que la moralina y que de repente la gente, pero ¿cómo? Se le ocurre hacer eso. No, Dios está de la mano de los que sufren, Dios está de la mano de los que son acusados injustamente, Dios está de la mano de los que la sociedad ha dejado, porque no juzga a nuestra protagonista, al contrario, Sí. la coloca en un lugar de preferencia, un lugar de honra. ¿Qué mayor honra que ser de la línea directa?
del propio Hijo de Dios. Claro. Claro, que, ay, no, no, qué maravilla. Sí, es una historia, les digo, es una historia compleja, una historia rara para nosotros, porque son costumbres y es una ley que no tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestra actualidad. Entonces, de pronto sí, es muy fácil, como decías, ¿no? Es muy fácil sentados aquí, en una plática, en Zoom, acá en el siglo XXI, en América juzgar los actos de esta mujer, pero hay que ponerse en sus zapatos, hay que pensar en lo que ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y además también a mí, por ejemplo, a mí me admira mucho la, el valor que tuvo y la confianza de que ese plan iba a funcionar por esto, porque no tenía la certeza, digo, ella tenía la esperanza, pero no tenía la certeza de que se iba a embarazar esa vez. O sea, y si no, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a tener que estar viendo cómo le hacía para engañar al suegro varias veces o qué? O Sí. sea, fue un acto de veras muy valiente y de mucha confianza, de mucha determinación, como para decir, pues lo voy a hacer ahorita y pues pega porque pega. O sea, esta tiene que funcionar, porque esta es mi única carta. Yo no tengo más. No tengo otra cosa, no hay otra cosa que yo como mujer sola pueda hacer. Solo me queda esto, ¿no? Y eso es lo Y, clave ah, para traerlo hoy acá, porque es lo siguiente, ya ahora entendimos tal vez un poquito más la historia, le encontramos un poco más de sentido tal vez la historia, pero ¿qué tiene que ver esta historia o cómo la traemos hoy día? Y lo que decíamos recién también es clave, que es qué es lo que tiene que hacer muchas veces una mujer para sobrevivir. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer para sobrevivir a las condiciones que la sociedad le impone? sí, Y lo que decíamos recién, de repente es súper fácil cuestionar, es súper fácil en la época llegar y decir, y lo mismo que hicieron los vecinos, mira, está embarazada y no está casada, es re de fácil. seguro ya anduvo ahí de loca ¿Sí? y no tiene ni idea de lo que ha pasado realmente. Y eso muchas veces nos pasa, conversábamos en nuestro curso los días sábados hablando de violencia eclesial, de las situaciones que van ocurriendo y a veces nuestros espacios seguros no lo son. Y ahí volvemos a este mundo que a veces se da en nuestras mismas congregaciones, de que la moralina, como lo digo yo, sí, despectivamente. Es como, ay, pero mira en lo que trabaja ella, pero mira en lo que ella hace. Y muchas veces no nos sentamos a pensar que, primero en el juicio, ¿quiénes somos nosotras para juzgar la vida ajena? Como ahí estaban los vecinos de Judá. Mm, Mira tu nuera, está embarazada. Es que hay que sacarla. Ay, no, mira, cayó en pecado. Y al final vemos que el único que tenía autoridad moral para juzgarla, y nos devolvemos a la misma historia también de Jesús, el único que tenía autoridad moral para juzgarla no la juzga y al la pone en contrario, un la lugar de rescata. honra. Así es, Entonces también así nuestro es. llamado hoy día es de partida a ver en qué situación están nuestras viudas, nuestras iglesias, nuestras hermanas, cómo están tratando de sobrevivir en una sociedad que es muy dura, que es muy difícil, si no ha cambiado tanto con los siglos. No, no, Muchas no ha veces cambiado. solas con sus hijos, porque tal vez no están en una condición de viudez, pero ya sabemos que en América Latina la mayoría de eh, gran parte de los hijos no crecen con sus padres. Padres me refiero a la figura paternal, Ujú. sino que en esto de las separaciones son las mujeres quienes se hacen cargo del cuidado infantil. Yo trabajo en emprendimiento, haciendo talleres para el Hogar de Cristo, que es una organización bastante importante en Chile, es una fundación, y la mayoría de nuestros cursos son para mujeres. No sé, yo creo que el 95% de las alumnas que yo tengo son mujeres. Y las empresas son quienes financian estos cursos y se los dan gratuitos a las mujeres. Muchas, muchas, muchas. Y les aseguro que yo de todos los cursos que hago, insisto, la mayoría son solo mujeres, están destinadas solo a mujeres, porque la mayoría de las mujeres están al cuidado infantil
Y en los trabajos es que no hay trabajo que aguante. Porque donde No, ella tienen cuidado infantil, a lo que voy es que te están llamando del colegio, es que su hijo se enfermó, lo puede venir a buscar, es que su hijo esto, entonces la mayoría de, el primer día nosotros les preguntamos ¿por qué están emprendiendo? Y dicen, es que no podemos porque estamos no solas, podemos cumplir un horario de trabajo fijo, o me claro. han echado no sé cuántas veces porque tengo que ir a retirar a mi hijo, porque no tengo dónde dejarlo, porque no tengo red de apoyo, entonces al final no me queda otra que emprender. Y más encima la informalidad, Sí, que vender una cosita por aquí, otra por allá, que hago pan, que hago tortas, que hago costura, que hago esto, y dentro de la informalidad. Entonces, esa es otra realidad que nosotros tenemos, y es que si lo trasladamos por allá, están las viudas que quedan en medio sin nada, o sea, si no tienes esta protección de la familia, como vemos en esta historia, quedan las mujeres así, en medio de una sociedad donde, ¿en qué vas a trabajar? Donde no tienes nada, no tienes una propiedad, no tienes una carpa, una casa, no tienes nada, porque al morir tu esposo es de la familia. Y si tú no tuviste heredero, quedaste sin nada. Y hoy nos encontramos con un escenario que no es tan distinto, porque tampoco es una sociedad donde existan tremendas facilidades como para poder salir adelante con tus hijos. Uno, la pandemia nos mostró en Chile de que el 83%, así literal, el 83% de los padres no pagaban pensión alimenticia. Y ahí wow, empezó en el gobierno, los gobiernos de turno, ya empezaron a colocar, a trabajar leyes y leyes y leyes que no puedes renovar licencias, que no puedes salir del país, los fondos, porque entregaron los fondos de la AFP. ¿Tienes deuda de pensión? Retenido, retenido, retenido. O sea, 83%. Yo fui una de esas que mi papá brilló por su ausencia, éramos tres hermanos y quedamos solas, o sea, salimos adelante solamente gracias a mis abuelos y tíos. Pudimos estudiar, ir a la universidad y gracias a Dios tener un buen futuro. Pero, y mi papá se acordó de nosotras cuando ya estábamos grandes y yo estaba terminando la universidad y fue como, no, ya, chao, lo siento. sí, No, no, y ya no te ya, necesito, no. pues Esa sí, es una realidad que, insisto, la Tamar del tiempo bíblico no es tan distinta a la hermana no, que hoy tenemos hoy día en una sociedad que sigue siendo tremendamente machista. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del cuidado de los hijos debería ser de ambos. Pero las tasas de pobreza nos dicen de que las personas más pobres en nuestra sociedad son mujeres y niños. claro, Y en toda Latinoamérica, claro. no es una realidad que solamente se da en Chile. Sí, Entonces, no, esa no, misma Tamar la tenemos hoy día sí, aquí, tratando de sobrevivir con los recursos todo que lo cosas tiene que y tiene. como puede. Claro. Y en el caso de, por ejemplo, sabemos que en este caso Tamar usó este recurso, os lo digo, de una manera muy, muy valiente, muy arriesgada, Mm. ¿no? Para que funcionara y poder, comprometer a su suegro y poder formar parte nuevamente de manera ya, ahora sí, en la práctica, ser parte de su familia. Pero como lo comentabas, a final de cuentas, por ejemplo, si eso no hubiera pasado, si los papás de ella hubieran muerto, y ella se hubiera quedado ahora sí Sola. completamente sola, lo más probable es que ella efectivamente hubiera tenido que caer en la prostitución, porque en ese entonces las mujeres no podían trabajar y entonces no, o sea, no había empleadas como Algunas, ahora, ¿no? O sea, claro, eran cosas estaban. muy, muy puntuales y es algo que sigue pasando en el día de hoy. O sea, que se sigue viendo que, o sea, la mayoría de las mujeres, digo, no puedo dar un porcentaje, pero sí se sabe que la gran mayoría de las mujeres que practican la prostitución lo hacen por necesidad, no es por gusto. Es A lo que mejor habrá alguna que sí, ¿no? pero ¿quién Pero, va a a querer? lo mejor habrá alguna, ¿no? No sé, no juzgamos. Habrá a lo mejor alguna, pero no, o ¿Quién sea, pero por vaya, gusto va a querer ¿no? acostarse con, no sé, oh, O sea, qué terrible. Entonces, no. eso, o sea, que esas mujeres tienen que llegar al punto, o sea, ¿hasta qué punto de desesperación tienes que llegar como para que tengas que vender lo único que es tuyo completamente, que es tu cuerpo? Porque es la única manera que tienes de sobrevivir. Y sobre todo, efectivamente, que la iglesia sigue haciendo oídos sordos y se voltea con esas personas, con esas mujeres. Y de Yo recuerdo, a mí me repente, sí, platicaba mi esposo cuando él era un jovencito,
ya estaban en la iglesia, ya eran creyentes, pero él era un joven, un Mm. jovencito. Y dice que en una ocasión en la iglesia en la que se congregaban en ese entonces, no era un día entre semana y había actividad, entonces el templo estaba abierto por algo, pero no había servicio como tal. Y entonces él pasó, o sea, estaba ya dentro del templo y por algo pasa y de repente se da cuenta que en la última banca, la que está pegada a la puerta, había una mujer sentada llorando amargamente y que por su ropa se notaba, pues que se dedicaba a la prostitución, era bastante obvio. Entonces él, en su inocencia, fue por un folleto, que fue lo único que se le ocurrió, fue por un folleto, se le acercó, le dijo que Dios la amaba, que no sabía que tenía, pero que Dios la podía ayudar y que fuera, o sea, que por algo había llegado ahí y que fuera. Ella le dio las gracias y se fue. Cuando él se da la media vuelta, están parados 3 o 4 ancianos y le pusieron la regañiza de su vida. ¿De qué estaba haciendo hablando con esa mujer? Número uno. Y número dos, que por qué la invitaba. Que esa no era el tipo de persona que ellos querían en esa iglesia. Paradójicamente, el tipo de persona que Jesús sí invitaría a su iglesia. Así es, así es. Porque ¿con quién se sentaba Jesús a la mesa? Y Pues, lo dice, con prostitutas. Con quien lo necesita, no con quien lo hace quedar bien. Con quien lo necesita, no con quien le puede dar algo. mm, Con quien lo necesita, no con quien lo va a hacer brillar en sociedad. La iglesia no es sí. un club social y desafortunadamente, en muchos casos, a eso se ha reducido, a un club social, ¿no? Y dejan a estas mujeres solas, sin esperanza, cuando para eso existe la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, ayudar a Sí. la gente que está desesperada. Lo otro es que también de repente es tanta la indefensión, lo que decía adelante, este concepto, que a veces, porque uno, insisto, desde afuera es fácil, desde mi comodidad, hablo por mí, decir, ah, es que yo soy profesional, tengo mi esposo, claro, desde la comodidad de uno es re fácil decir, yo jamás haría eso, Sí, ya sea, no sé, como decíamos, el trabajo en los cafés, el comercio sexual, pero en la necesidad en darte cuenta en que la sociedad está compleja, no hay puesto de trabajo, eh, insisto, desde nuestra comodidad es fácil cuestionar, eh, pero cuando se están los zapatos, y ahí es la invitación, menos cuestionamiento, de hecho hay un dicho, menos cuestiona a Dios y perdona, hay un dicho bien, y claro que es así, menos cuestiona a Dios y perdona, y es lo que nosotros vemos. Esperamos que la gente, comillas, cambie para llegar a la iglesia, pero ni siquiera sabemos cómo llegó a ese estado. No sabemos el nivel de desesperación que pueda tener una persona, una mamá, que de repente uno puede ver a sus hijos con hambre, a punto de perder el techo. Yo trabajo con familias de campamento, muchos de nuestros programas son con personas de techo y uno podrá decir, ya, pero la mitad de esas personas no son tan necesitadas. Bueno, las que yo tengo sí toman un curso, porque no venden droga, sino que sí toman un curso para poder saber cómo hacer hacer algo. emprendimientos Ujú. legítimos, ¿no es cierto? Y poder Sí, sobrevivir. Se nota, la gente en los campamentos son personas que están ahí porque es cómodo. De hecho, yo veo las cámaras para atrás, muchas veces el nivel de vida que tienen. Entonces, a lo que vamos es, muchas veces somos tan fáciles para juzgar, sí, para emitir un juicio de valor sobre alguien desde la comodidad de nuestra casa o porque yo pude salir adelante. O porque también, muchas veces uno dice, sí, pero es que yo igual estuve en la línea de la pobreza y hoy día vivo cómodamente. Sí, pero lo más probable es que tú sí tuviste las herramientas y no todas las personas tienen esas herramientas. Entonces, ahí insisto y volvemos a lo mismo, es re fácil juzgar cuando no se está en los zapatos de la otra persona o incluso si lo estuviste. Lo más probable es que nosotros tuvimos personas que sí nos acompañaron en el proceso, que sí nos ayudaron, que sí nos orientaron y pudimos salir de esos círculos de la pobreza.
pero no toda la gente tiene ese recurso. Muchas veces hay tremendas historias detrás de personas dañadas y vulneradas desde su infancia, desde pequeños que crecieron en condiciones terribles. Entonces, evidentemente, lo que tú vas a ver es que cuesta llegar a este punto de decir, puedo salir adelante de otra forma. Y por eso que nuestro llamado como iglesia, como decías tú, es a, a ser menos como el pueblo, de andar de como 80 así como, ay, mira la hermana tanto. No, no, no. Menos como el pueblo y más como Yahvé. Yahvé no juzgó, no cuestionó, sino simplemente vio el acto de esta mujer para sobrevivir y dijo, venga para acá, aquí te pongo yo. Esto es lo que yo creo de ti. Yo no te veo como prostituta, yo te veo como una mujer que dado lo duro del entorno, buscó una estrategia para sobrevivir y yo te tomo y te coloco en un lugar de honra, porque Porque, ¿qué es el lugar? lugar más honroso que puedas tener. Y Claro. yo creo que mi llamado, ya per cerrando nuestra historia, es eso. Mi llamado es que puedas ver hoy día, si estás en esa situación de tratar muchas veces en esto de sentirte cuestionada, juzgada, primero nuestro llamado como hermanas, como mujeres en Cristo en la fe, es menos juicio y más amor. Menos juicio y más amor. Sabemos que hay alguien que está en necesidad, que hay una mujer, como decíamos recién, porque los tiempos no han cambiado tanto, que está en necesidad, que está saliendo adelante sola con sus hijos, estemos más presurosas a ayudar. Si vamos a andar conversando, conversemos Sí, con las otras hermanas, entonces, ¿cómo ayudar a la hermana? para ayudarle, claro. Para ayudarle. No va a andar como, "Ay, mira lo que está haciendo, mira esto", no. Si vamos a andar hablando a la hermana, que sea para hablar con otra hermana de cómo le podemos ayudar. Claro. Eso lo quería Jesús y esa es la pregunta que tal vez todos crecimos siendo niños. ¿Cómo sé que algo es correcto o incorrecto? Bueno, simple, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y evidentemente ya lo hemos visto, Jesús no estaría cuestionando, no lo hizo en esta historia. Jesús estaría ayudando, acompañando. Las sociedades, reitero, no son tan distintas a la que está en la Biblia hoy día. Hay leyes y prácticas, pero la realidad de una mujer sola, con hijos, o una mujer viuda, no es tan distinta y sigue siendo igual de difícil hoy día, porque seguimos estando en una sociedad que es tremendamente patriarcal y que te da a ti el que te hagas cargo de tus hijos, cuando en Sí, realidad es una debería responsabilidad ser los compartida. dos. Claro, Y muchas claro. veces, como decíamos, salir adelante sola con tus hijos es muy complejo. Por lo tanto, ya sea que estés en una actividad que no sea muy decorosa o muy honrosa, lo primero que tienes que ver de esta historia, y te queremos dejar, pero sí, muy claro, es que el único que pudo juzgar no lo hizo. Es más, juzgó a los varones diciendo, este Juzgo fue, al hombre fue otro. malo, ya, Ujú. te saco. Tú no cumpliste la ley, te saco. Con ellos sí vemos la voz de Dios, lo que nos dice el escritor bíblico. Dios ahí Sí, habló y cuestionó su maldad, pero no cuestionó el acto de Tamar. amar. Dios Así habló es. claro y fuerte de estos dos personajes al principio y acabó con ellos. ¿Por qué no lo hizo con Tamar? Sí, pero si fue tan deshonroso y tan cuestionable y tan malo lo que hizo, pues ella debería de haber tenido el mismo fin que los maridos, ¿no? Sí, Y pero no fue no. así. Él Claro. dijo, estás haciendo lo que puedes para sobrevivir. No solo, no voy a decir te felicito, pero te pongo en un lugar de honra, Sí, porque la ley fue justa contigo. Y hoy mismo podríamos decir, la ley es injusta contigo, la sociedad es injusta, sí, porque el cuidado infantil, que sobre todo debería ser para ambos padres, no solamente para la madre. Y hoy la mayoría, ¿no es cierto?, vemos nuestras realidades funcionan así, que es lo que vemos más frecuentemente. Entonces la invitación es, Dios no te juzga, Dios no juzgó ahí. ¿Por qué nosotros nos tomamos la atribución de hacer eso? Como decíamos, con este caso, como comentabas tú, una mujer que parece, por cómo se ve, ser prostituta, no es digna de estar en nuestra iglesia. Al contrario,
Jesús le echaría, no, si ya tenemos súper claro que Jesús andaba con todos los cuestionados de la sociedad, Así es. todos los rechazados, ahí andaba Jesús tomando y bebiendo, la escritura lo dice, comedor y Ah, sí, bebedores, comedor, sí, sí, que era un glotón. glotón y bebedor, porque era costumbre de la época también. Entonces, a eso vamos, de que Dios no juzga. Quien sí tiene autoridad, no lo hace. Dios ve, y siempre vamos a reiterar en lo mismo, Dios ve lo que hay acá adentro, lo que El hay en el corazón. corazón. Eso Sí, es lo sí. que le interesa. ¿Hay maldad en tu corazón? ¿Hay discriminación en tu corazón? ¿Hay juicio en tu corazón? Ahí sí Dios te va a juzgar. Ojo con eso. Bien, queridas, ese es nuestro aporte por hoy día. Creo que ya llevamos como una hora hablando. Para variar y no perder la costumbre, muchas gracias. Muchas Déjanos gracias tus por impresiones. acompañarnos. Por favor, déjenos aquí en la cajita en sus comentarios. Platíquenos si ya conocían la historia de esta Tamar, porque después hablaremos de otra, que hay otra, que también tiene una historia muy trágica. Pero bueno, cuéntenos si ya conocían la historia de Tamar, si habían reflexionado sobre la historia de Tamar. A lo mejor de pronto sí la habían visto, pero no se habían detenido realmente a analizar el por qué pasó lo que pasó con Tamar y poder entenderlo en nuestro contexto. Platíquenos. Y ya saben, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que sepan cuando subimos video. Tratamos de subir video todos los miércoles, pero pues, para que suene la campanita y les avise que ya hay video nuevo. Por favor, aquí También en abajo nuestras dejamos. redes, ahí la esposa del pastor por acá y acá en Fundación Débora, síganos en Instagram, vayan conociendo las cosas hermosas que hacemos. Estamos, bueno, les dejo invitadas a este día lunes en Fundación Débora, todos los lunes del mes. Nosotros hacemos un estudio, yo hago clases allí, todos los lunes del mes hacemos un estudio y este mes que viene, septiembre, vamos a estar trabajando interpretación bíblica. Así que vamos a estar haciendo talleres teórico-prácticos de interpretación bíblica en este mes de la Biblia. Vamos a hablar de interpretación bíblica. Ya el mes anterior estuvimos trabajando con una introducción a la Biblia. No, introducción, no tan introducción, en realidad fue como bastante exhaustiva, pero ya ahora vamos a comenzar un nuevo ciclo hablando de interpretación bíblica, herramientas para interpretar la Biblia. Y luego, continuamos ahí hablando con las hermanas, nos vamos a pasar a un ciclo que es el mes que sigue, octubre, porque cada mes comienza un nuevo ciclo. Vamos a estar hablando de cómo elaborar mensajes, así que de la hermenéutica nos pasamos a la homilética, cómo elaborar mensajes desde devocionales, predicaciones para predicar a quienes enseñen, ya sea con las mujeres o prediquen, ¿no es cierto?, en los cultos, porque aquí nosotros tenemos una variedad. En Déboras tenemos una Así es. variedad, un abanico, y eso es lo hermoso de lo que se ha construido, porque somos de un montón de iglesias distintas, nos une el Sí. mismo pensar, el mismo sentir, así que tenemos hermanas que algunas predican solo a las mujeres, otras predican dentro de toda la iglesia, pero eso no es tema. Convivimos, compartimos y aprendemos juntas las unas de las otras. Así que le dejamos cordialmente invitadas a los lunes, 20 horas de Chile. Se pueden agregar en nuestro Instagram, en nuestra biografía. Está el enlace al chat de la comunidad y ahí pueden ver los grupos que están abiertos. Tenemos estudio bíblico los lunes a las 20 horas. Tenemos los jueves en la mañana la lectura, ay no lo tengo aquí, del libro Las Aquí está mujeres ya. en el Ministerio de Jesús de Elsa Tames. ¿Y qué más tenemos abierto todavía? Esas dos cosas. Sí, esas dos por ahora. Sí, Bueno, y este estudio que está ahí es público, está ahí en YouTube, así que suscríbanse a nuestros canales. así Y es. eso. Listo. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alma Celina. Jessica Jerez por acá. Esto fue Las Déboras. Estudian. Adiós. Adiós.